acá hay cuatro esquemitas que voy a explicar uno por uno. Y también va a entrar la parte de las resistencias. Si alguno alguna vez tuvo una central o intentó conectar una central, habrá visto que cada central viene con un pack de resistencias. Esas resistencias tienen diferentes valores. Entonces, el valor de la resistencia no lo ponemos nosotros, no lo pone el instalador, no se pone cualquier resistencia. Cada fabricante va a poner en su central de alarma un pack de resistencias referente al circuito que ellos determinaron que sea de acuerdo al microprocesador de la central. O sea que vamos a utilizar, en resumen, las resistencias que vienen en la central. Por ejemplo, en una DSC, las resistencias que vienen son de 5600 ohmios. En una Rocon, por ejemplo, vienen 2200 ohmios. Así que vamos a ver el primer caso, que es un caso el más simple. Hay un circuito. A ver, voy a tratar de esta forma que se va a ver mejor. Hay un circuito que sale del terminal de la bornera de la zona de la central y llega al terminal común de la central. Por ejemplo, pongámosle que sea de la zona 1. La zona 1 generalmente se relaciona con el detector magnético de puerta de entrada. Y siempre lo ponemos solito. El detector magnético de la puerta de entrada con la puerta de entrada, cuando nosotros programamos la zona, ponemos que esté sola, porque esa zona la vamos a programar como zona de retardo. Es la zona que nos va a permitir a nosotros abrir la puerta, entrar y desactivar la alarma con un tiempo programado, que es el que le quieramos dar nosotros, 10, 15 segundos, 20 segundos, de acuerdo a la distancia que haya entre el teclado y la puerta. Dicho esto, vamos a seguir el circuito eléctrico de la corriente y de la resistencia. Bien, la corriente que tiene esa zona va a venir por acá, va a pasar por el detector magnético de la puerta, seguidamente va a pasar por la resistencia que va a estar conectada al lado del detector magnético de la puerta y va a volver al terminal común. Por lo tanto, yo deduzco con esto que todo este circuito tiene una resistencia de 5600 ohmios. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hay una variación en esa resistencia, se produce el disparo de alarma. ¿Y cuándo hay una variación en esa resistencia? Cuando se abre, por ejemplo, la puerta de entrada. Al abrirse, esto es un contacto normal cerrado. Como ustedes vean así, es porque es normal cerrado. Al ser un contacto normal cerrado y que se abra la puerta, lo que va a pasar es que esa resistencia la resistencia de ese circuito va a tender a infinito. ¿Por qué? ¿Por qué a infinito? Porque la corriente no pasa, o sea, es una resistencia infinita. Por lo tanto, la central lo va a detectar como una condición de alarma. Si la central de alarma está activada, va a producir un disparo de sirenas, y si la central de alarma está desactivada, solamente nos va a marcar en el teclado que se abrió una zona. ¿De acuerdo? Para eso está la resistencia, respondiendo a la pregunta también que se hacía anteriormente. Para supervisar la zona. Supervisar la zona. ¿Y por qué digo supervisar la zona? Porque imagínense ustedes, yo acá tengo, vuelvo a repetir, una resistencia de 5600 ohmios en todo el circuito, pero viene algún pícaro y nos cierra los cables de la zona acá antes del magnético. Nos cierra los cables de las zonas. Entonces, ¿qué va a pasar? También va a haber un cortocircuito en esa parte de la zona. Y va a dejar de tener, todo el circuito va a dejar de tener 5600 ohmios y va a pasar a tener 0,001 o lo que sea la resistencia del pedacito de cable que queda. Por lo tanto, también va a producir una condición de alarma. Por eso es que la zona es supervisada.
¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar al caso número 2. Acá el caso es similar, voy a explicarlo. En este caso nosotros no tenemos acá un contacto normal cerrado, tenemos un contacto normal abierto. Pero la zona nos va a figurar cerrada, ¿por qué? Porque la corriente viene por acá, pasa por la resistencia y vuelve al terminal común. Generalmente los detectores magnéticos de apertura son NC, o sea, normal cerrado, como yo les enseño acá en el manual. Podríamos tomar, antiguamente los detectores magnéticos venían con 3 bornes, uno que era normal abierto, común en el medio y normal cerrado. Y nosotros elegíamos ahí si queríamos trabajar con normal abierto o normal cerrado. Hoy, digamos, lo común es que se utilice normal cerrado. Entonces, ¿qué es esto de normal abierto? Podríamos decir que un pulsador de asalto, imagínense, los que no han visto un pulsador de asalto, imagínense que puede llegar a ser parecido a lo que es un timbre de una casa, que es normal abierto, o sea que solamente se va a cerrar cuando alguien venga y presione ese pulsador o ese timbre para que la corriente pase por ese lugar. Vuelvo a repetir. Supongamos que es un pulsador de asalto, que está abajo de un mostrador. Uno solo. ¿Qué va a pasar con la corriente? La corriente va a venir por acá, va a tratar de pasar por acá, como está abierto, es un pulsador abierto, no va a pasar por acá. Va a seguir y va a seguir por la resistencia y la central de alarma va a detectar que el circuito tiene 5600 ohmios. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si alguien presiona este pulsador? Para los que saben un poquito de electricidad, deben recordar que la corriente siempre va a pasar por el lugar donde haya menor resistencia. Como cualquier cosa, como nosotros. Las personas tienen que pasar por un lugar o pasar por el lugar que sea más fácil. Bueno, la corriente hace algo parecido. Va a venir por acá, va a ir a la resistencia, que le pone una resistencia bastante alta al paso de la corriente, pero como acá alguien pulsó, el pulsador normal abierto, la corriente va a pasar por acá. Por lo tanto, la central de alarma va a determinar que hay una muy baja resistencia, un 0,001, que es solamente la resistencia del cable, porque puenteó esa resistencia mayor que está acá. Por lo tanto, va a generar una condición de alarma. Espero que vayamos entendiendo. En los dos casos, en el normal cerrado y en el normal abierto, estamos variando la resistencia del circuito. Por lo tanto, hay una generación o una condición de alarma.